genera preguntas alrededor de nuestro ser y nuestra existencia, y con seguridad será un abrebocas a todo lo que se avecina en su mundo universitario. La Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, ha preparado este espacio. Tenemos una suerte de conferencias, y esta es la última del día de hoy y de los ciclos de conferencias. Lo hemos hecho en la sede de Porvenir, con diferentes programas académicos, en la sede de la EXI y en esta sede, Macarena. Pues quiero presentarles a Braulio. Él es el conferenciante del día de hoy. Tenemos con Braulio Ruiz Leal, Braulio Ernesto Ruiz Leal, un encuentro en el camino que inició en las aulas de clase hace bastantes años. Y él, como yo, como muchos tantos que vamos a ser docentes de sus procesos de formación en este tiempo de vida, creemos en la universidad pública, le apostamos a la posibilidad de generar condiciones para nuestra existencia, para una mejor existencia, para una vida digna, para la posibilidad también de hacer un mundo mejor. De eso se trata la conferencia del día de hoy, la conferencia de cierre. Braulio estudió en esta universidad, es maestro en artes, se dice así, ¿no, Braulio? Maestro en artes, y es magíster de la Facultad de Medio Ambiente. Ya se me olvidó la maestría, pero tiene que ver con el medio ambiente, con pensar la vida también. Démosle a Braulio una bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para ustedes, buena tarde, muy amables, gracias. Bueno, tengo entendido que nos acompaña esta tarde un generoso grupo de las personas de las licenciaturas en lenguaje, en educación artística, en lengua extranjera y en educación infantil. Me impactó cuando María Fernanda nos comentó, varios de ustedes van a estar encargados de la gente, ustedes inician acá, aspirando a acompañar a las personas más pequeñitas todavía que inician antes mucho que ustedes acá. Eso es casi la esperanza de que este mensaje trascienda hasta esas pequeñas vidas que van a acompañar un día. Arranco haciendo una especie de contrición, de mea culpa, con lo que intentaremos en el día de hoy esta conversación, esta charla. Nosotros, la generación que compone varias de las personas que acompañamos estos procesos, pues no nos ha sido fácil modificar el mundo que encontramos y que ustedes encuentran hoy en día. No hemos podido. Es muy rudo, muy crudo, pero también muy bello en muchos sentidos. Y ese mea culpa que les ofrezco es porque tal vez les vamos a pedir mucho. Y es que a su temprana edad nos escucharan un poco, asumieran un tanto de eso que les vamos a contar y salieran a enfrentar ese mundo que no hemos podido modificar, porque afuera y aquí adentro también de la misma academia hay instancias de poder y alguien podría decirme, oiga, ¿y cómo me enfrento y cómo cuestiono y cómo interpelo y cómo critico y cómo autocritico? Cuando la persona que tengo enfrente es el que me está poniendo las notas. Comprendemos que esa es la situación, pero con todo eso, digamos que el empeño se ennoblece aún con esas situaciones rudas. Dicho esto, iniciamos esta bienvenida para ustedes en su universidad, nuestra universidad, que ha sido la misma de nosotros, de mis hijos en mi caso, y ustedes que vienen hoy en día. Gracias, muy formales por eso. Bueno, demos inicio con esta un tanto cuestionable imagen. Es una imagen no autorizada y evidentemente podría creer falsa, de la Fuerza Delta. ¿Les suena la Fuerza Delta por estos días? Extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela, bueno, todas estas cosas.
tal vez no tengamos nunca una imagen real de la fuerza Delta o de cualquier otra fuerza especializada, como aparece consignado, en realizar operaciones encubiertas de extracción, de desaparición. Digamos que todo lo sucio de las guerras está encargado a gente como esta. Pero reflexiones como las que les voy a compartir más adelante me llevaron a pensar que tal vez no existen fuerzas especiales haciendo operaciones un tanto cuestionables, no solo entre ellos. Tal vez hay fuerzas especiales haciendo una cantidad de cosas, como lo encuentran en esos pequeños textos de introducción que les compartimos. Empecemos con un poco de cine para, ¿recuerdan tal vez esto? Asesinos de élite. Hay una ficción cinematográfica, estos hombres son como unos agentes británicos persiguiendo a gente de la contrainteligencia británica encargados de hacer esas operaciones encubiertas, como cobrándose cuentas entre ellos, bueno, una cantidad de cosas. La película proviene, sí, de un libro de Ranulph Fiennes, de Fetterman, como Los Hombres Pluma. Imaginen ustedes nombrados esos personajes que no se notaban, iban y hacían todo lo que se necesitaba para las componendas políticas, económicas, que es la misma historia desde cuando Inglaterra misma penetra en Irak y en Irán por los pozos petrolíferos hace 100 años. Él escribe sobre esos equipos especiales británicos que durante la Guerra Fría se acabaron volviendo populares, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, todos querían vigilar a todo mundo, todos querían tener la inteligencia de saber qué hacían los otros, y se crean esos grupos especiales. Esos personajes de los grupos especiales acaban comportándose como mercenarios. Un mercenario es un sujeto que opera de acuerdo al mejor postor para lo que sea, porque a él solo le pagan y le señalan a un enemigo. Empecemos a notar la situación. Si alguien graduado de ingeniería electrónica lo contrata a algún sector de la tecnología y le dice, ese bombillo dura 10.000 horas, es su vida útil, pero lo voy a contratar para que no dure 10.000 horas porque necesito que dure solo 1.000, para que la gente me consuma más bombillos y podamos extraer más recursos. ¿Qué pasa con ese sujeto? Él está ejerciendo su profesión para que algo se degrade más rápido en la llamada obsolescencia programada. Conflictivo. Él está convirtiéndose en una fuerza especial desde el conocimiento, lo que quiera que sea, para degradar cosas. Así es que parece ser no solo un atributo de las milicias, cualquiera que opere para degradar la vida es como una fuerza especial haciendo cosas ocultas o no muy recomendables. Vamos un momento al texto de las fuerzas Delta. Y me pregunto, o lo afirmo de alguna manera, ¿le ganamos rápidamente al mundo o notamos la vida profunda? Esto me trae por un momento a mi hijo, a quien mencioné hace un momento, está en una edad cercana a la de ustedes, está terminando, bueno, sus estudios para el 11, y cuando hacía algo del PREICFES o estos cursos me dice, pero pa, es que nos evalúan muy rápido, las preguntas vienen así a todas. Le dije, no te preocupes, le dije, es el ritmo del mundo que decidió premiar lo rápido en lugar de lo profundo. Por eso le piden ecuaciones que se respondan rápidamente, cifras y datos que se den rápidamente, pero preguntarse sobre lo social, lo cultural, lo espiritual, lo sensible, lo empático, eso toma mucho tiempo, porque es casi como enamorarse, y eso no puede entrar en un examen. Entonces se premia lo rápido. Esos sujetos, los de las fuerzas especiales, obran muy rápido y letal. Esa es la vida que se pierde cuando ellos operan, o cuando cualquier otro opera en esa dinámica. Miren que pongo, aparece allí señalado, obtener una victoria militar, extraer recursos naturales. Qué terrible. Recursos naturales como si fuera nuestra una vitrina de la naturaleza y tengo derecho de ir y tomarla y extraerla y convertirla en lo que quiera, aunque no sirva. Por eso lo pongo entrecomillado ese recursos naturales. Ganar una sentencia judicial, por supuesto. Delitos gravísimos amparados por personas que deciden defender a al que causó un crimen y un daño, recibir premios deportivos cuestionables, que me cuenten que alguien
en virtud de lo que se entiende como una entretención, ese jugador cada segundo de su vida gana yo no sé cuántos miles de euros. Suena un poco morboso y hace parte de las diferencias y de las profundas injusticias que no deberíamos estar celebrando. Ostentar reconocimientos artísticos, sí, no sé, este hombre, el que murió hace unos días en un accidente, cualquier, está fijándose en el impacto sociocultural de continuar con ese casi ritual de premiar la exageración, la ostentación, incluso el elogiado sujeto que habla en los premios de hace unos días, refiriéndose en contra del ICE en Estados Unidos, es un sujeto privilegiado. Su vida no tiene nada que ver con los migrantes miserables. Él vivirá en casas súper lujosas, pero se da el derecho de hablar de eso sin vivirlo. Y el grave problema, parte de la existencia, es decir cosas sin hacerlas, porque eso se llama engaño. Regreso entonces, encumbrarse académicamente, como lo señalé más adelante, claro, también hace parte de esas fuerzas especiales. Durante la época de la guerra de Vietnam, se pudo establecer cercanamente que 108 premios Nobel habían estado colaborando con diferentes agencias de inteligencia, creando el NALPARM con el que se regó Vietnam, o diseñando sistemas de interrogación o sustancias para todo este conocimiento de personas a las que se premió con el premio Nobel y que tendrían grados sofisticados de doctores y postdoctores colaborando con la guerra. ¿Por qué permitimos que eso ocurriera y por qué era lo brillante? Bueno, noten ustedes que obtener, extraer, ganar, recibir, ostentar, encumbrarse, compone todo lo mismo de lo que yo tomo, lo que es para mí. ¿Y dónde queda el servir? ¿Y dónde da lo que doy? ¿Dónde da lo que ofrezco? Porque en un mundo que solo premia esa individualidad, hace parte de nuestro llamado de esta reunión que hacemos con ustedes como ilusión. Van a pasar unos años y tal vez cuando regresen a esta aula o a una aula máxima de la universidad a recibir su título, ojalá no los hayan convertido en unas fuerzas especiales de la apatía. A mí me importa cuánto me pagan, no tengo nada más que preguntar, lo cual no deja de ser una paradoja dentro del mundo académico. Imaginen ustedes que desde el colegio les insisten, ¿cuál es la pregunta de su problema? ¿Cómo se formula la pregunta? Usted que está preguntándose, note el mundo, y en el pregrado va a pasar lo mismo. Formule la pregunta de investigación, formule la pregunta de su tesis, y en el posgrado y en el doctorado, la pregunta, para que al graduarse o lo que quiera que corresponda, la única pregunta que les queda a las personas sea, ¿y cuánto me va a pagar? ¿Para qué sirvió preguntarse tanto por el mundo? Si solamente queda eso un tanto estéril. Entonces, por innecesario mercenario, llamaremos a todo aquello que, sin estar al servicio de lo vital, se acaba validando por su sofisticación y renta. Cualquier personaje, no, es que es tan exitoso. No, él es intocable porque es exitoso. Éxito tiene un conflicto. La raíz de éxito, la raíz latina, es exire, el que se sale afuera. De modo que el exitoso es un sujeto que es capaz de decir, yo no comparto la suerte de esa gente, yo me salgo. Pero curiosamente a ese exitoso se lo celebra. Uy, él fue el que logró salirse del mundo. No comparte la vida con los demás, no le interesa. Por eso es tan conflictivo. Por lo tanto, una premisa. Todo aquel que opera su actividad o profesión direccionado a la rápida renta mercenaria de lo innecesario es una fuerza especial del mundo contemporáneo. Aunque no use uniforme, está obrando en contra de la vida. Por eso, desde aquí, nuestro encuentro, el conflicto en que nos encontramos ustedes iniciando sus carreras y lo que motiva esta bienvenida que les hacemos. Adelante, por favor. Bueno, componer cómo nos íbamos a acercar hace parte de una serie de pruebas, y escríbalo de una vez y de otra. Dije, una fuerza especial apática, que es en lo que nos convierten. Apática o apático viene de ápatos, el que no siente. Para que un sujeto se comporte como una fuerza especial, ya sean los delta, ya sean los británicos, ya sea el ingeniero que no le importa estar convirtiendo esto en aparatos que duren menos para que se consuman más, debe estar en esa zona de la apatía. A él no le importa. Usted me paga y yo le produzco lo que usted quiera.
pero ocurre en todo nivel. Yo lo defiendo en el estrado judicial y usted me paga y a mí no me interesa lo que ocurra. Yo canto lo que sea y la disquera me paga, a mí no me importa lo que ocurra, como si a nadie le importara el mundo. Y esa podría, no digo debería, porque eso suena a obligación, podría hacer la diferencia. Formar personas que van a ser docentes, que van a guiar niños más jóvenes para que nos importe el mundo. La fuerza racional delta. Nos especializamos para nada notar de la vida. Verán que hago una insistencia en el asunto de lo racional, porque el constructo de la ideología racional que acompaña el mundo desde Descartes no es poco. Pongo este ejemplo. Cuando la refinería en Cartagena, la refinería de petróleo en Cartagena hace unos años, se evidenció que quebró, se demostró que había sido sobrevaluada 3 veces en su construcción y mantenimiento. Por supuesto, es mi humilde intuición, ese proceso para robarse esa cantidad de dinero que implicaba una reforma tributaria completa, no era un proceso irracional, no era una ardilla cogiendo nueces de un árbol, eran sujetos de todo tipo de profesiones poniéndose de acuerdo para el cohecho. Un delito racional, estructurado con unas cifras, cuánto le toca a usted, cuánto me toca a mí, cuánto guardo. No había excusa de que él no sabía lo que hacía, por supuesto que lo sabía, porque una mentira es un fenómeno racional. Las fuerzas racionales, somos rápidos y exactos o profundos y sensibles. Es de nuevo el juego que les estaba diciendo. Me premian porque responda de inmediato, me premian porque rápidamente me ubique, me premian porque rápidamente me posicione y me nombren, pero ¿qué es lo que sirvo? ¿Qué es lo que me implica asumir de la existencia? Y finalmente las fuerzas delta, ¿le ganamos rápidamente al mundo o notamos la vida profunda? Bueno, esta es una de las etapas que he atravesado acompañando estos grupos durante la inducción, porque ya hemos pasado durante semestres anteriores, compañeros suyos que ya llevan tal vez 1 año y medio, 2 de carreras diferentes. Les hemos hablado de las sensibilidades ambientales más allá de la academia. Les hemos hablado de la peregrinación de una planta piloto de tratamiento sensible. Y aquí un pequeño relato que, a pesar de no pertenecer ustedes a la Facultad de Medio Ambiente, está bien que conozcan algo de las realidades de ese conflicto ambiental. Hace años, cuando en Bogotá se propuso instalar la planta de tratamiento de la Petar Canoas, la planta de tratamiento de aguas residuales, le preguntaron a quien la dirigía que si Bogotá iba a estar orgullosa de tener la segunda planta de tratamiento de aguas más grande de Latinoamérica. La primera está en la Ciudad de México con 27 millones de habitantes. La de Bogotá era la segunda. Y este director se quedó masticando un rato la pregunta del que lo entrevistó y le dice, de un modo brillante me pareció a mí, que tener que montar la segunda planta de tratamiento de aguas residuales en Bogotá no debía ser motivo de orgullo, porque lo que revelaba era nuestra absoluta incapacidad para, en lugar de estar limpiando, no contaminarla, porque si no el siguiente orgullo en el orden de magnitud sería tener la primera planta de tratamiento más grande de Latinoamérica, que solo implicaba que estábamos ensuciando más, no cuidando el agua. De modo que todas las sofisticaciones cada vez nos difieren la responsabilidad. Tranquilo, yo me llevo su basura, tranquilo, yo me llevo el agua que usted sigue ensuciando, porque lo pongo de este modo. Cuando a uno le dan un crédito extendido o le benefician con una obra que disipa su responsabilidad, se suele hacer más de eso que usted no asume. Ah, la planta ya está manejando el agua sucia, podemos ensuciar todavía más agua. Ah, ya hay tratamiento de residuos, podemos producir aún más residuos, porque sigue sin asumirse el fenómeno. Los bucles de nuestro mundo habla de algo conflictivo, y es cuando tratamos de dar la respuesta al mundo con más de eso mismo que causó el problema. Un amigo mencionaba algo que le llamaba la paradoja de Johnson & Johnson. Identificamos la multinacional, vende de todo, máquinas de afeitar, pero para el conocimiento de la gente, Johnson & Johnson, entre muchas de las cosas que nos vende preservativos. Pero hábilmente, Johnson & Johnson, si acaso estos fallan, también le vende pañales. Entonces el juego es completo, porque o compra una cosa o compra otra. Una industria química puede hacer lo mismo, puede venderle los agentes contaminantes y también los agentes que se supone limpian lo que ellos mismos contaminaron. Vi por acá, como sé que está la gente de
literatura en lenguas. ¿Lo recuerdan de hace mucho tiempo? El Principito versa ser un libro para niños, pero es para grandes y para todos, porque las paradojas que él sigue presentando ahí siguen vigentes. Vi hace un rato un visitante muy pequeño, había un niño de camiseta negra. ¿Me colaborarías un segundo? Un momentico nada más. ¿Me colaborarías con este? Desde ¿Por qué bebes? Permíteme un momento. Ese fragmento que él nos va a compartir es el fragmento cuando el Principito visita el planeta del borracho. Si lo recuerdan tal vez de sus lecturas de muy... Si me colaboras, te agradezco. ¿Por qué bebes? Preguntóle al Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué? Inquirió el Principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Indagó el Principito, que deseaba socorrerle. Vergüenza de beber, terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio, y el Principito se alejó perplejo. Las personas mayores, decididamente muy pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. Creo que logramos percibir un poco del conflicto. El hombre que bebe, bebe porque tiene vergüenza. ¿Y de qué tiene vergüenza? De que bebe. Y entonces como bebe tiene vergüenza. Esos bucles del mundo son más comunes de lo que parece. Una solución que se resuelve con el mismo problema. En un rato les voy a mostrar un fragmento y es cuando van a encontrárselo en la academia en este momento. ¿Con qué se están componiendo los textos? ¿Con inteligencia artificial? Es una posibilidad. Pero ¿saben qué herramienta tiene el docente para evaluar si el documento fue hecho con inteligencia artificial? Otra inteligencia artificial que evalúa si el documento fue hecho con inteligencia artificial. Es el truco en el cual el problema nos lo siguen ofreciendo como parte de la solución que alimenta el mismo problema. Y ocurre en todo tipo de actividades. Y por supuesto las fuerzas delta, que es cómo nos convierten en unas fuerzas especiales de lo puntual que solo pregunta por cuánto le pagan. Dale, por favor. Todo esto que he venido tratando de introducir hace parte de las inquietudes de personas como Wittgenstein, que desde hace más de 100 años, por allá en 1923, se preguntaba por qué el lenguaje era diferente a la vida. ¿Lo que decimos corresponde con lo que hacemos? En mi caso, me fui a buscar en la carrera de artes la sensibilidad. Era mi intuición y mi ilusión. ¿La encontré? Encontré personas interesadas en vender obras costosas para que los cuadros salieran con el sofá que tenía la persona, pero la sensibilidad no apareció mucho. Las palabras eran diferentes a los actos. Y luego me fui a la Facultad de Medio Ambiente y dije, claro, los que hablan de la naturaleza podría estar allí, pero ellos estaban interesados en ir a la COP y publicar artículos científicos sobre el calentamiento global, pero sus vidas posiblemente muy bien beneficiadas y remuneradas, a pesar de que cuestionaban el consumo de otros, eran muy sofisticadas consumiendo ellos mismos. Las palabras eran muy diferentes a la vida. Por eso Wittgenstein manifiesta, luchamos con el lenguaje, estamos comprometidos en una lucha con el lenguaje, tratando de que las palabras se parezcan a la vida. Dale. Vamos a hacer una introducción a esa vida cuando se deja de parecer al mundo. Tenemos aquí el análisis estadístico de las relaciones humanas, un muestreo de 200 parejas en Verona, Italia. A eso le he llamado el efecto Verona, el conflicto cuando el lenguaje no es igual a la vivencia. Así hubiera tenido que publicar un autor de la literatura universal su obra si hubiera pasado por el filtro de lo científico racional que le dice, no, yo necesito datos y cifras. ¿Cuál es esa historia de la literatura universal? La historia de las relaciones humanas, 200 parejas en Verona, Italia. ¿Qué historia de la literatura universal puede ser? ¿A quién le suena? En Verona, Italia, parejas. Te digo algo más, pues ya. ¿No? Mastiquémoslo. Dale, por favor. Wittgenstein, de nuevo, manifiesta, está bien hallar algunas pasas en un pastel, pero un saco de pasas no es mejor que un pastel.
Wittgenstein no estaba hablando de pasteles, usaba una alegoría. Él estaba hablando de los datos. Cuando en su tesis, en sus trabajos les digan, muéstreme los datos, ojo, porque están anulando la vida misma de sus experiencias, de lo que tocan, de lo que contactan. Deme los datos, anule la vida. Cambien pasas por datos. Está bien hallar algunos datos en un informe, pero una cantidad de datos no es igual que el suceso. No lo cambien de ninguna manera. Casi les diría, ustedes vienen con la frescura de la vida pura. No dejen que se la arrebaten en el proceso y los conviertan en fuerzas especiales de datos de educación, de cuántos atendidos, de cuántos exámenes, las fuerzas especiales de los datos y de la apatía. Dale, por favor. Y entonces resulta que ese análisis estadístico de las relaciones humanas, muestreo de 200 parejas, lo escribe el señor Shakespeare. ¿Qué obra es esa? Verona, Italia, parejas, enamorados, Romeo y Julieta, gracias, efectivamente. ¿Por qué la tuvo que componer así para una revista científica? Porque para una revista científica no importaba, esa escena del balcón es muy harta, póngame más bien 200 parejas y evaluamos qué hacían y qué decían, y usted me convierte eso en un texto concreto y certero. Así se anula la vida. Cuando los datos, las fuerzas especiales que cogen y todo lo tratan como objetos, lo convierten en eso. Cosas sin vida, objetos tomados desde fuera, objetos tomados por el exitoso. Recuérdenlo, el que se sale del mundo. Camino bastante, lo hice parte de mi existencia, camino fuera de Bogotá, en lo rural, aquí dentro de la ciudad como una necesidad y como una entretención. En lugar de pasar 40 minutos en el paradero del SITP, ya iría en medio camino a toda hora y mastico muchas cosas en esos trayectos. Y hacen parte ustedes de este fenómeno educativo que compartimos, iniciándolo ustedes en las academias, pero miren la trascendencia porque lleva décadas ocurriendo este fenómeno. Para 1890 éramos en el planeta 2.000 billones de personas, cercanamente. Y de esos 2.000 millones de personas, el 10%, 200 millones, era lo que se podría llamar alfabetizados o educados. Ahí estarían los que sabrían leer y escribir medianamente y algunas de las mentes preclaras de esos siglos, de ese siglo. Los Heidegger, los filósofos contemporáneos, todo este asunto estarían por ese lado. Pero ellos tenían una formación educada de 200 millones frente a 1.800 millones de analfabetas de ese planeta de 1890. Pasados unos 100 y tanto de años, para 2020, la situación casi se invirtió. Ahora somos 8.000 millones y solo hay 800 millones de analfabetas, de los 1.800 millones que habían. Pero note esto, 36 veces más de alfabetizados, 7.200 millones de personas con conocimientos de todo tipo de conocimiento, que saben leer, escribir, que tienen pregrado, posgrado, postdoctorado, postdoctorado. Y entonces déjenme hacer una pregunta que es una curiosidad, de la cual ustedes van a participar. ¿Por qué ese planeta de 1890, en manos de los 1.800 millones de analfabetas, tenía el agua limpia, el aire no estaba contaminado, no había radiación en armas atómicas y una cantidad de fenómenos estaban preservados y cuidados? ¿Y por qué el planeta, en manos de los 7.200 sofisticados que tienen el conocimiento, está cada vez más degradado? Entonces, ¿qué hizo la educación en ese sentido? ¿Nos volvió más expertos en depredar porque teníamos conocimiento? ¿Les suena este nombre? Leslie Jacobombaire Mukutuy. Así suena, completo. ¿Les suena? ¿Alguien? Es la niña que con los hermanos cayó en la avioneta hace 2 años allá en las selvas. ¿La recuerdan? Ok, ella es Leslie Jacobombaire Mukutuy. Así, completa. Le rindo homenaje a ella. Leslie cae en esa selva, salva la vida de su hermano de brazos, de sus otros 2 hermanos y la de ella misma, en unas situaciones, en unas condiciones, léalo, en que parte de esas fuerzas delta o unas parecidas a esas
no soportaron las condiciones. Los sacaban como a la semana o a los 10 días porque eran tan rudas las condiciones que esos soldados expertos no aguantaban. Y Leslie no aguantó, salió viva con ellos. Y ahora noten esto. Leslie tenía 13 años, lo cual nos lleva a elaborar una intuición básica. Leslie ni siquiera había acabado el bachillerato. Leslie no tenía un pregrado, no tenía una maestría en desarrollo sustentable y no era doctora en ecología. Nada de esas cosas. Nunca había publicado un artículo científico sobre la selva. Porque Leslie está viva y más viva que muchas cosas, que la cantidad de conocimiento doctoral y sofisticado bajo el cual el mundo hoy está degradado. Porque la analfabeta Leslie tiene salvada su vida y a nosotros nos está costando tanto sostener la vida del planeta con todo el conocimiento de los 7.200 millones que conocemos de todo, pero no logramos tocar la vida. ¿Qué tiene Leslie? Instinto y vida pura, probablemente. Te agradezco. Muy probablemente, y muchas otras cosas que se les ocurren. Se lo señalaba ya. Leslie está más allá de conozca las mejores herramientas para detectar el plagio por textos creados por IA. Ahora los usuarios pueden acceder a plataformas que comprueban si los textos tienen plagio. Estamos de verdad encerrados en que nos vendan como solución los mismos problemas, pero esa es la ruta del conocimiento. Adelante, por favor. Vean esto tan grave. La carrera tecnológica de los narcos en Colombia para que el negocio de la cocaína sea más rentable. Como está explotando ese negocio porque el fentanilo quita segmento, porque hay que vender todo lo que puedan vender, ahora de lo intensivo y oculto se convirtió en extensivo. Hay que sembrar toda la coca que se pueda para procesar toda la cocaína que sea posible. Pero noten esto que señala el enviado de revisión de drogas para Latinoamérica que están citando allí. Estas mejoras no vienen solo de la habilidad del campesino cocalero, ya no es el campesino allá en la batea, él mismo y raspachineándola. Algo más tiene que haber. ¿Y qué dice él? Aquí hay otro nivel de conocimiento experto en temas agronómicos. Tal vez doctores en agronomía haciendo coca, hidropónica, poniéndola. Es el conocimiento de una fuerza especial comportándose como los militares del inicio. No sé, a mí me pagan. Yo le hago producir eso, a mí me pagan. Esa es la responsabilidad de la academia, de no formar personas convertidas en fuerzas especiales de la depredación. Esto me lo encuentro en una de las caminatas y salidas de alguna ocasión y me hizo referencia al mundo mismo. ¿Será que así estamos? Nombré intuitivamente a eso encallados. Madera encallada y un bloque de plástico encallado compartiendo el destino. Ahí estaban, arrojados, y nosotros, así mismo, varados de alguna manera, pero quiero creer que no por mucho. Me pongo a pensar entonces si nos queda la posibilidad de hacer una plegaria de la existencia. Tal vez ustedes del colegio recuerdan a los cínicos. A ellos no les importaba el mundo, no les importaba desprenderse del mundo. Diógenes vivía en un barril y se desnudó y él decía que él podía vivir como un perro. Y era cuestionado porque él se desprendía de todo lo que no necesitaba. Y dije, oiga, ¿y qué tal si tuviéramos un Dios cínico? Uno al que le dijera, ¿sabe qué? Yo no le voy a rezar a usted y usted no se ocupe de mí, pero mi persona se va a ocupar de que mis palabras sean iguales a mis actos. Ay, usted no necesitaría nada más. Eso sería como ser tocado por Dios, que lo que uno diga, lo haga. Como profesional, en sus casas, a quien aman, que lo que le digan, lo hagan. Eso sería algo potente. Y entonces me invento las letanías para un Dios cínico y le digo a ese Dios al que no le pido nada. Oh Señor Dios cínico, no nos quites lo crudo, no nos quites lo rudo, sostenernos en la fortaleza de vivir en lo necesario, que no es fácil. Vivir en lo necesario es lo justo,
me encuentro con los compañeros, por ejemplo, del posgrado, y les digo, bueno, nosotros que somos de lo ambiental, ¿quién quiere dejar de ser exitoso? Hasta el momento, muy pocos, porque dejar de ser exitoso cuesta la justicia de la vida, de hallar lo necesario, lo que no necesitamos, de que no nos contabilicen. Cada minuto usted se gana no sé cuánta cantidad de dinero y que nos parezca magnífico y lo elogiemos, con todo el morbo de la situación, de todas las falencias que hay, estar celebrando la vida de alguien de ese modo. Y le digo, Dios de lo cínico, no ruegues por nosotros. Dios del arrojo, no ruegues por nosotros. Dios de lo expuesto, no ruegues por nosotros. Dios desprendido, no ruegues por nosotros. Dios de lo sencillo, no ruegues por nosotros. Ruegues por nosotros los que ya intentamos hacer algo al sentirlo dicho en actos. Eso creo, ustedes en sus profesiones, a lo largo de esta formación, inténtenlo. Que lo dicho esté en actos, por imperfecto que eso resulte, por arriesgado que eso resulte, es lo único que van a conservar el día que pasen aquí en este auditorio y se reciban, hacerse profesionales. La etimología de profesional es el profitior y refiere a cuando esos monjes medievales, ante toda la comunidad, un día tal vez así, se presentaban y decían, vengo a hacer mi profesión de fe, lo que estoy dispuesto a hacer. Ese día cuando se reciban como profesionales, me recibo como profesional, estoy dispuesto a ser ese licenciado de los niños, o en las lenguas extranjeras, lo que quiera que corresponda, a llevar ese arte de la manera como un servicio. Esa es la profesión de fe. Creo que en ninguna ceremonia de graduación van a exigirles que se vuelvan exitosos. No la he visto hasta ahora. Ya que hablamos un poco de las guerras y de los conflictos y de esos hombres uniformados, no solo ellos, metidos en guerras, este hombre no aparece frecuentemente en las narraciones históricas. Claude Ederle es uno de los pilotos de los que iban en los aviones que bombardearon Hiroshima. Cuando Ederle regresa a Estados Unidos con todo el grupo de pilotos, después de Hiroshima y Nagasaki, hay unas ceremonias para colgarles las medallas de héroes de guerra, todo lo que corresponde. Y muy rápidamente, en unos cuantos días, Ederle señala que no va a ir a las ceremonias. Y cuando es interpelado por qué, él dice, porque somos asesinos. Es el único de las tripulaciones que se niega a ir, porque dice, ¿cómo arrancamos esa cantidad de vidas en segundos? Somos asesinos. Pero nadie le creyó. Y Ederle pasó los siguientes 15 años encerrado en un hospital psiquiátrico de la aviación norteamericana porque era un peligro. Ederle decidió cartearse con un filósofo alemán y entre sus inquietudes, Ederle le dice, si podemos volvernos tan inmensamente culpables actuando como piezas de una máquina, entonces debemos negarnos a seguir siendo piezas de esa máquina y nos vuelven piezas de esa máquina como fuerzas especiales. Usted es la fuerza especial de la ingeniería, usted es la fuerza especial de los profesores, usted, cuando lo direcciona a que solamente hace eso de modo instrumental. Hace unos días, son unas grabaciones que están disponibles para quien le interesara, hubo una audiencia de la JEP y esa persona que nombró allí habló, Rodolfo Jackson Moreno, ya hoy tiene unos años más, tal vez unos 45, pero él se sentó allí, en ese tribunal de la JEP, habiendo sido teniente, y aquí se empieza a enrolar el asunto de cómo empecé de las fuerzas especiales. Rodolfo Jackson Moreno era un teniente de la contraguerrilla, dirigía un batallón, un comando de la contraguerrilla del ejército. Y él empieza a ser interrogado por los jueces de la JEP, que le dicen qué era lo que ocurría. Y él narra más o menos que mientras sacaban la cuadrilla de él a recorrer ciertas poblaciones, al mismo tiempo salía otra cuadrilla casi ocultándose tras la de ellos a hacer cosas que ellos no sabían. Y Rodolfo Jackson Moreno dice, yo realmente no lo sabía, yo estaba yendo a prestar seguridad o a revisar qué ocurría, pero yo no conocía. Tal vez
se cometieron crímenes por omisión, tantos como por acción. Pero quisiera creer y preguntarme, ¿solamente los militares tenían que ser llevados ante esa JEP? ¿O toda profesión y oficio podría pasar por allá al preguntarse qué estamos haciendo? ¿Cómo dejé que eso pasara? ¿Por qué solo me fijé en cuánto me pagaban o qué iba a obtener? Esa era la responsabilidad. La JEP podría operar para toda la sociedad declarando las cosas con las que hemos dañado, no nos hemos dado cuenta o tal vez hemos rentado sofisticadamente. Fíjense esto, que las guerras y todo este conflicto de la gente que no pregunta nada se acaba devolviendo. Durante de nuevo la época de la Guerra Fría, Europa, temerosa de la Unión Soviética, le dijo a Estados Unidos, claro, instale sus misiles nucleares en nuestros territorios, en toda Europa. Desafortunadamente, lo que parecía muy seguro hace 40 o 50 años, si Trump decide ponerse rudo y un poco bravo con Europa, imaginen esta paradoja. Ahora ellos ya no deberían temer que les vayan a mandar los misiles intercontinentales. No necesita hacerlo, solo tiene que voltearlos en sus propios territorios. ¿Por qué fue un engaño? Porque fue una falsa paz pactada racionalmente con la bomba atómica. No se maten o los mato. Esas son las negociaciones en donde las fuerzas especiales de la apatía obran. El componente ambiental aparece frecuentemente en todo tipo de investigaciones, tal vez lo puedan incluir en algo de sus proyectos. Aparece con críticos contemporáneos como Guy Debord, y él dice, lean contaminación como todo tipo de daños. La supuesta lucha contra la contaminación, o todo tipo de daños, en su vertiente estatal y reglamentaria, va a crear ante todo nuevas especializaciones, servicios ministeriales, puestos de trabajo y ascensos burocráticos. Su eficacia será exactamente la que a tales males corresponde. Muchas de las instituciones fundadas con ciertos objetivos progresan y se hacen muy grandes y se van a edificios muy sofisticados y contratan profesionales de todo el espectro. Pero curiosamente el problema del que se ocupan cada vez está peor. ¿Por qué? Cuando un campesino pasa por la sequía y está cultivando, él comparte la suerte de la tierra y él tampoco come. Pero ¿por qué entonces el que opera o funciona desde una dependencia sí recibe su sueldo independiente de que las cosas sigan dañadas? Este es un Braulio que conocí hace muchos años porque me pregunté, ¿y qué hice cuando tuve esa oportunidad hace 34 años? Curiosamente me encontré con las personas allá esta mañana en Bosa. Fue donde me correspondió ir como auxiliar de policía bachiller en ese entonces y dije, ¿será que uno vestido con ese traje de la fuerza pública sirvió para algo? Entonces recuerdo que se podía ir a pitar en los cruces, cuidar colegios, y todo eso implicaba una cantidad de conflictos que un día pasó una persona de un puesto de salud allí en Bosa, y los territorios donde, si la han visitado, que hoy es la sede del Porvenir, La Libertad, todo eso eran potreros puros, el campo, no existía nada. Y dijeron, ¿quieren acompañarnos a vacunar? Y al tomar esa decisión, creo que algo cambió, y es de lo que más recuerdo en mi existencia, porque fue la posibilidad de, sin que se lo hubieran inventado, hacer un servicio social, que era notar el mundo. Ahí donde ven a ese Braulio que algún día estuvo, estábamos entregando de una bodega inmensa que tenía costales llenos, bienestarina, frijoles y lentejas. Se empacaban de a 5 kilos cada uno y se entregaban al final de la semana para la gente, porque era la comida de la semana. Y ver las caras de las personas cuando les hacíamos esa entrega, era de verdad la satisfacción de estar haciendo algo que servía. Alfred Sust es uno de los fenomenólogos alemanes de más tradición, y tal vez notar el mundo y notar las vidas de los demás es lo que hace diferente ocuparnos de nuestras profesiones, de la que quiera que cada quien abrace. Y Sust señala, percibo inmediatamente a otro hombre solo cuando éste comparte conmigo un sector del espacio y del tiempo del mundo de la vida.
Únicamente en estas condiciones el otro se me aparece en su corporeidad viva. Su cuerpo es para mí un campo perceptible y explicable de expresión que hace accesible para mí su vida consciente, en donde encuentro que él existe, no solo yo. Solo entonces es posible que mi flujo de conciencia y el suyo fluyan en una verdadera simultaneidad. Él y yo envejecemos juntos. Con ustedes en este momento estamos viviendo juntos y van a vivir con muchas vidas asociadas y cercanas. No dejen escapar esa oportunidad, que no los vuelvan apáticos, indiferentes, solo importa mi individualidad, mi beneficio. No los conviertan en esos hombres que dicen, no sé, yo cumplo con la operación y no pregunto nada más. Y aquí tenemos un breve despliegue de muchas fuerzas especiales racionales con todo tipo de rentas por actividades sustitutorias. Se tienen consideradas actividades sustitutorias aquellas que no son necesarias, pero la gente se siente entretenida haciéndolas. Entre otras, si hay contaminación, nos montan plantas de tratamiento que no resuelven el problema. ¿Han escuchado de Ozempic en las noticias? Wegovy, Mounjaro, los 3 medicamentos que la gente se está aplicando para bajar de peso, aunque solamente ellos se suponía operaban para reducir los niveles de azúcar. Pues están apareciendo los resultados. Cuando alguien lleva a cabo una dieta convencional juiciosa, que tiene un empeño y una decisión del carácter, ocurre algo que se llama el efecto rebote. Uy, dejé la dieta y de hacer ejercicio y tal vez empiezo a subir medio kilo. Pero empezaron a revisar a las personas que se ponían Ozempic, Mounjaro, Wegovy, y el rebote es de 2 y 3 kilos, porque este agente farmacológico bloquea la señal de saciedad en el cuerpo. Los que tienen perro en su casa y los acompaña, lo notan cuando usted les sirve el tazón completo y él se lo acaba. Él no tiene un sistema para... Así quedan las personas. No se pueden detener cuando se la dejen de inyectar, porque es una renta tremenda ponerse ese medicamento todo el año, pero le siguen ofreciendo como solución el mismo problema. El lenacapavir fue considerado el medicamento del año 2025, porque bloquea el proceso de reproducción del VIH. Lo que se espera, como en el efecto rebote de las dietas, es que se aumenten los casos porque la gente va a decir, claro, yo puedo comportarme de la forma que se me dé la gana, porque puedo vacunarme contra el SIDA y no me pasa nada. Siempre es un truco en el que la solución agrava las situaciones, y cuando el planeta esté muy degradado, tranquilos, queda el espacio, Marte, un asteroide, qué carajos, no sé qué nos van a ofrecer, pero siempre hay forma de diferir la responsabilidad. Los recursos, que la ingeniería y la ciencia se encarguen de extraerlos, los delitos, que hagamos más leyes, y si hay hastío, fatiga y toda esa frustración, pues nos venden más moda y todo tipo de cosas. Y por supuesto, si estamos un poco cansados del hombre natural y sencillo, pues le venden un yo muy cómodo. Siempre la solución nos acaba enredando más en ese sistema donde no sentimos el mundo. Usamos el término actividad sustitutoria para designar una actividad que persigue directamente una finalidad artificial, no vital, que la gente ensalza por ellos mismos meramente con el efecto de tener alguna finalidad por la que trabajar. Kaczynski, que escribe eso sobre la sociedad industrial y su futuro, dice, esa es la descripción más cercana de varias de las ciencias. Vamos a producir mejor energía, y aquí viene uno de los trucos que deben haber escuchado recientemente, la transición energética. Vamos a tener energía eólica, energía solar, energía de todos los tipos, y siempre pongo esta comparación. Tengo un vecino que tiene una motocicleta de combustible de gasolina. Él es mal padre, mal hijo, mal hermano, un mal ciudadano, pero él quiere comprar una motocicleta eléctrica. Cuando compre esa motocicleta eléctrica, ¿él va a dejar de ser mal hijo, mal esposo, mal padre? No. La transición energética que realiza es una falacia, porque podemos seguir haciendo la misma basura con energía limpia que la que hacíamos con energías sucias. Les decía esta mañana a la gente de Bosa que si me voy a Indumil y le pongo todo el techo solar para que tenga energía limpia, igual Indumil va a seguir fabricando armas que matan personas. Puedo seguir fabricando plástico con energía limpia, porque la transición no es de las energías, es de las personas.
Esa es la verdadera transición, pero me dicen que esa es muy difícil, se tarda mucho y que incluso es generacional. Hay una prueba en eso y es, estos señores dirigen dos de las corporaciones químicas más grandes del mundo, la BASF y Bayer. A ellos nadie les pregunta por qué seguimos contaminando lo que limpiamos o si estamos dañando con lo que rentamos. Nadie les pregunta, ni desde la academia. Ellos están muy cómodos realmente. ¿Puedes regresar un momento unas diapositivas? Dale, dale. Ahí. Este fragmento me parece relevante si les parece, en un breve momento de interacción. Pueden pensar en unos escenarios donde ocurra eso, que acabemos rentando un problema que parece una solución, pero nos acaba envolviendo más en ese conflicto. Algo que suene como a un engaño, pero un engaño muy bueno y muy rentable. ¿Les parece? Unos 3 minutos y 3 ejemplos sectorizados. 1, 2, 3 y ya los miramos. ¿Cuándo nos ocurre eso? De quedar atrapados en la solución como problema que potencia el mismo problema. 3 ejemplos, 3 minutos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Se animan 3 personas a ver por dónde hay unos que nos pudieran colaborar? ¿De una? ¿Uno? ¿Alguien por acá? 2. ¿Y alguien por acá? ¿Por esta ala? ¿Un hito, un ejemplo? ¿Alguien? ¿Va alguno? ¿A una, a las 2? ¿Otro más? 1, 3. Listo, arranquemos. Gracias. Soy fiel creyente de que el transporte, ya sea público o particular, es un gran problema que se soluciona con el mismo problema. Por ejemplo, una persona que va en transporte público, llámese Transmilenio o bus como SITP, sueña con tener su propio transporte, pero esto lo hace una problemática porque a la mayor cantidad de personas tengan su propio transporte, el tráfico se vuelve más conflictivo. ¿Sí? Y de igual manera, el no querer tomar transporte público y no tener la solución y no tener la posibilidad de tener un transporte propio, fomenta el alquiler de otros transportes como aplicaciones, lo que generan un problema aún mayor, porque de igual manera se genera primero un transporte que está fuera de la regularidad legal y aparte de eso genera de igual manera más imprudencias, más tráfico, de igual manera pues es algo totalmente irregular, que de igual manera si llegas a ocurrir algún tipo de incidente, sea con un transporte privado o un público, pues no hay solución. Creo que es algo que se alimenta con el mismo problema, sea público, sea privado o sea pues como tal alquilado. Bueno, el problema que estaba pensando yo es el del agua embotellada, porque el hecho de usted comprar agua embotellada solamente, pues cuando usted compra el agua embotellada no está haciendo nada realmente. Y más acá en Bogotá, que digamos que muchas veces el agua que nosotros consumimos, bueno, tenía entendido que era la misma agua de la llave se puede consumir, ¿no? Pero, pues al usted comprar agua, bueno, quitando eso de lado, cuando usted compra agua embotellada, pues digamos que usted en el momento, a priori, pues libera su consumo, digamos la sed, pero pues esos mismos plásticos que digamos que las empresas le dicen que tienen un uso reciclable, no tienen, esos plásticos no tienen más de 2 o 3 usos.
Entonces ya el tercer uso, pues ya eso va para los mares, ríos, entonces eso contamina también fuentes hídricas, de las cuales más adelante van a seguir sacando agua, y pues no hacemos nada. Hola. Bueno, creo que el principal, al ver todo pues, lo que estás exponiendo, me acordé principalmente de los opioides y el fentanilo en Estados Unidos. Los opioides y el fentanilo surge principalmente como un medicamento para diferentes problemitas que habían, más que nada como lo sería la fiebre, ¿no? Se creía que esto simplemente hacía que el dolor disminuyera el tiempo, ¿no? O sea, ya me dolía algo, consumía un opioide y pues pues, se pausaba el dolor por un bastante tiempo, que es lo que produce que esto se vuelva una adicción, se vuelva una droga, no se vuelva un medicamento funcional, ni esta parte, esto se vuelve una droga y un problema de salud general. Entonces, cuando hablamos sobre los opioides y el fentanilo, hablamos sobre esta supuesta medicina que va a salvar a todos porque al final de cuentas no desconocemos dentro de su formulación química, que incluso cuando se ha hablado sobre que esto literalmente es una fuerza para lo que sería la veterinaria, para animales que obviamente por su estructura física pueden resistir mayor este medicamento, pero nosotros no somos un elefante, no somos un rinoceronte, somos humanos. Los humanos no alcanzan digamos, a digerir de igual manera este tipo de medicamentos. Esto no se hace, digamos, una solución, se hace un problema porque empezamos a ver esa adicción, entonces al no poder controlarla se crean leyes como tú bien expusiste ahí. Eso se vuelve una ley en la cual en vez de prevenirnos apoya a que se siga consumiendo estos opioides, este fentanilo, y hasta el día de hoy este sigue siendo uno de los problemas recurrentes en Estados Unidos. ¿Cuántas imágenes no han salido sobre este problema alrededor de, creo que todas las redes sociales hemos visto como literalmente hay zombies en Nueva York transitando por digamos, el Times Square, creo que se dice, con total normalidad y nadie habla sobre esto porque pues al final lo sustentan las leyes y digamos que nosotros no tenemos protestado ante estas leyes porque somos seres naturales, ¿no? Entonces creo que esto es uno de los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Gracias. Entonces, agradecido con esas 3 puntadas, hay muchas, no dejen de compartirlas entre ustedes más adelante en sus conversaciones. 2 apuntes breves sobre los que ustedes 2 me comparten. Imaginen nada más el fenómeno del metro para Bogotá. Alguien me decía, el metro es como el maquillaje, a quien le corresponda. Hombres y mujeres igual hacen sus afeites. Decía, cuanto usted más enluce algo con maquillaje, más afluencia tiene. El metro fue programado para una Bogotá de 7 y 8 millones de personas, pero se va a volver tan atractivo con el metro que ya no van a ser 7 o 8 millones, sino 11 y 12, y cada vez el metro va a quedar retrasado porque estuvo diseñado para menos gente de la que va a querer seguir viniendo. Es un bucle en el que la solución nunca llega. Y respecto a la que su merced plantea de las botellas, le agradezco y hago mi mea culpa, pero quiero narrar esto que ocurrió y lo vi ocurrir en la Facultad de Artes. Alguna vez Sprite pasó por la facultad y dijo, claro, estamos conscientes del consumo de plástico y es necesario reducirlo, y entonces vamos a otorgar un premio al grupo de artes que diseñe la mejor caneca para disponer residuos plásticos, pero tenían que usar las botellas de Sprite. Como consecuencia, las botellas de Sprite, haciendo las canecas, constituyeron unas canecas tan atractivas que todo el mundo quería tomar Sprite para ir y botar las botellas en la caneca hecha de botellas de Sprite. Reconozco el asunto y ese es el mea culpa con el que corremos. Muy bien, casi cerrando, esta imagen se me ocurrió como el 12 de enero. ¿Intuyen quién puede ser el personaje de la aureola? Es como un Jesús ya grandecito. Bueno, nació el 24, pero ya el 12 de enero estaba más grande. Cuando hay ventas
y la cosa que se vende no se vendió, las personas quedan con las bolsas llenas. Uy, esa vaina no se vendió. Me imaginé a Jesús al final de las fiestas y de la temporada con 2 bolsas llenas de humildad y sencillez, porque nadie pidió de eso. La gente pide éxitos, ganancias, recursos, pero nadie pide desprendimiento, nadie pide sencillez. Y esa es la herramienta que tenemos para no dejarnos convertir en esas fuerzas especiales que hacen lo que sea a costa de lo que le paguen. Cuando hago caminatas, y esto fue cuando hicimos la ida a la COP 26 allá en Cali el año antepasado, me fui caminando hasta Cali unos fragmentos del camino. Esa figura del peregrino que camina me parece seductora, porque no se alcanza a notar muy bien, pero hay un peregrino al que lo están peregrinando peregrinos. Imagínese que usted todo el tiempo lo están recorriendo las preguntas que usted mismo se haga. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué hago lo que hago, para beneficio de quién, por qué motivos lo estoy haciendo? Si logran blindarse o ampararse de esa manera, no los cogerá de sorpresa que les propongan lo que quiera que sea en su vida profesional o en la de avanzada mientras se forman. Camino y me pregunto entre sombras qué haremos, y dice Ludwig Wittgenstein casi en una queja un tanto sentido: cuando alguien profetiza que la generación futura se ocupará de estos problemas y los solucionarán, esto no es más que una especie de ensueño en el que se disculpa por lo que debió haber solucionado y no logró. No hay tal generación futura, es ahora. No es posible que dentro de unos años, cuando se resuelva, eso lo dijo una persona en Las Curtiembres en Villapinzón, en donde trabajé muchos años, miró el río y dijo: yo sueño con que mis nietos se bañen en ese río. Tenía una de las curtiembres más grandes en Villapinzón, había rentado y contaminado durante décadas, y él soñaba que sus nietos se bañaran en el río de nuevo. Me pareció curioso porque en una reunión posterior se le pudo preguntar por qué bañarse en el río hasta cuando sus nietos lo hagan dentro de 30 años, pero sus rentas y sus utilidades sí son anuales. Él no dice que mis nietos reciban las ganancias, no, las ganancias sí tenían que ser para ese año. ¿Por qué la ganancia es inmediata y lo necesario de cuidar la vida si ocurre años después, si es que ocurre? Para eso, para que no ocurra, traten y procuren preservar algo de ese espíritu con el que hoy inician, el espíritu fresco de los que se abren a este mundo, que no los conviertan en las fuerzas especiales de la apatía dispuestos al mejor postor. Les agradecemos, espero que disfruten este paso por la universidad, nuestra universidad distrital. Bienvenidos, buena tarde, gracias a todos. Bueno, agradecemos a Braulio habernos compartido una manera de mirar el mundo a través de estas metáforas y estos referentes que nos hacen pensar la vida. Y él habla del momento fresco en el que nos encontramos. Nos encontramos, queriendo decir, ustedes y yo, en esta oportunidad que tenemos de asumir un nuevo camino de la vida. Para la universidad es muy importante su entrada, su llegada y con seguridad todo el proceso que en estos años vamos a intentar generar las condiciones y cumplirles la promesa que ustedes han asumido con este nuevo reto de vida para todos, para todas, para las personas que aquí nos acompañan y todos los chicos de primer semestre, una muy buena bienvenida a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos vemos en unos años con su título y con sus grandes sueños de camino. Bienvenidos. Una cosita importante, y es que estamos generando el código QR para su asistencia. Quienes tengan alguna dificultad, por favor, levanten la mano. Y bueno, tengan mucho cuidado en la salida, salgan en conjunto, en grupo, ya está como oscurito. Y bueno, buena llegada a sus hogares. Feliz resto de noche.